Miremos lo que decíamos en las transparencias. Entonces estaba el problema de cómo saber si un problema es tratable o intratable, cómo los clasifico. Y entonces también dijimos que los problemas de optimización típicamente, como el agente viajero, no era un problema de decisión y que entonces sí, ¿cómo sea para aplicar esos problemas de optimización? Y dijimos, y se dice que los problemas de optimización se pueden expresar fácilmente como problemas de decisión. Entonces, aunque nosotros no vamos a probar que un problema de optimización es difícil, vamos a probar que el problema de decisión asociado es difícil. Y el problema de decisión asociado es, por ejemplo, no quiero saber cuál es el tour más óptimo del agente viajero, sino quiero saber si existe un tour de tamaño 5 o menos. O sea, no quiero saber cuál es el mejor, quiero saber si al menos hay uno de tamaño 5 o uno de tamaño 10 o uno de tamaño tal. Entonces ahí ya es un problema de decisión, porque uno dice si hay uno de ese tamaño o no hay uno de ese tamaño. Cuando uno le preguntan, deme el de mejor tamaño, entonces es dar un tour, pero el problema de decisión no se puede enunciar como deme un tour, sino hay que enunciarlo como un cero o un uno. Entonces uno dice, dado un tour y un numerito, dígame si hay un tour del tamaño de ese numerito. Y entonces ahí sí la respuesta es cero si no, o uno si sí. Entonces, de esa manera los problemas de optimización se pueden ver como problemas de decisión y empezamos a hablar de que había máquinas de Turing deterministas y no deterministas. Y entonces se definió que era la clase P, que era la clase de los problemas que se puedan solucionar en tiempo polinomial, que son los que llamamos los tratables. Entonces, un problema de especie se puede solucionar en tiempo polinomial con una máquina de Turing, y esos son los que llamamos, o con un algoritmo, pues, esos son los que llamamos tratables, que son los que ya pasamos en la anterior pregunta. Pero luego aparece en la clase NP. NP no significa no polinomial, que es lo que muchas veces ustedes asocian a NP no polinomial. No tiene nada que ver con no polinomial. Significa non-deterministic polynomial, o sea, polinomial no determinístico. Entonces resulta que se pueden resolver en tiempo polinomial, pero con una máquina de Turing no determinística. Entonces, para no complicarlos con eso, que es una máquina de Turing no determinística, lo más importante de esto es que los computadores con los que trabajamos hoy en día son máquinas de Turing determinísticas. Las máquinas de Turing no determinísticas no han aparecido los computadores que puedan, digamos, implementar el concepto de máquina de Turing no determinística. Los computadores logran implementar el concepto de máquina de Turing determinística. Entonces, ese concepto de no determinismo es un concepto más complicado en computación y entonces, para efectos de estudiar los problemas en su complejidad, hay una versión alternativa de lo que significa non-deterministic polynomial. Dice, como las máquinas no determinísticas no existen en la realidad, hay una alternativa para reconocer problemas NP. La clase NP es aquella cuyos problemas son verificables en tiempo polinomial. Esa es la clase NP, por una máquina de Turing determinística. O sea, problemas verificables en tiempo polinomial. ¿Qué significa eso? Que dada una solución al problema, o sea, tengo el problema y alguien me dice, esa es una solución, y aquí le doy un certificado de que esa es una solución, y ese certificado, su tamaño es polinomial en el tamaño de la entrada. Entonces yo digo, entonces con tal algoritmo yo verifico si ese certificado certifica que la solución es cero o es uno. Entonces, si yo tengo un algoritmo sencillo, polinomial, que pueda verificar si dada una solución y un certificado, la entrada es positiva o negativa, entonces tengo que ese problema es NP. Si no logro hacer ese algoritmo que verifique y decir cuál es el certificado, entonces no puedo decir que sea NP. O sea, decir que un problema es NP es encontrar eso. Y en las respuestas de aquí, en las respuestas de acá, había uno que decía, no es NP si existe un algoritmo tal que para cualquier entrada positiva, o sea, a las que debe decir uno, existe un certificado de tamaño polinomial que hace que el algoritmo la verifique correctamente como positiva. O sea, existe un certificado de tamaño polinomial que yo le doy a mi algoritmo, mi entrada y el certificado, y el algoritmo corre, esa entrada es efectivamente positiva.
Y si hay una entrada negativa, o sea, para que el problema de decir no, entonces el algoritmo de verificación le pueden pasar todos los certificados que quieran para engañarlo y él no se deja engañar. Él dice, no, no hay ningún certificado que haga que él diga que es positivo. O sea, eso es lo que significa ser verificable en tiempo polinomial determinístico. Eso es lo que significa y esa es la respuesta correcta a esta E que hay aquí. Vamos a ver qué dijeron ustedes. Este es un concepto, de todos, yo creo que es el más enredado, pero pues vamos a ver cómo les fue. 71% cayeron ahí, pero el 29% desafortunadamente cayeron aquí en esta. Existen algoritmos que para cualquier entrada determina correctamente su salida, pero ninguno lo hace en tiempo de orden polinomial. Entonces, esta definición es la definición de intratable, un problema que no tiene solución en tiempo polinomial. Eh, pero no es la solución, no es la definición de NP. NP significa polinomial no determinístico y lo que significa es esto que acabamos de decir aquí. No que no se pueda resolver en tiempo de orden polinomial. Probablemente tampoco, pero la definición de NP no es la definición de intratabilidad, porque hay muchos problemas de NP para los que sí existe un algoritmo polinomial que lo resuelve también. Porque si ustedes vieron este dibujito que había aquí de las clases, la clase P, que es la de los problemas que se pueden resolver en tiempo polinomial, está incluida en esta bola grande que se llama la clase NP, esta bolita grande que se llama la clase NP. Entonces, si la clase P está incluida en la clase NP, quiere decir que estos de P también son NP, o sea, que los problemas que son P también se pueden verificar en tiempo polinomial. O sea, que los problemas que se resuelven en tiempo polinomial también se verifican en tiempo polinomial. Pero hay unos que sabemos que se verifican en tiempo polinomial, pero no sabemos si se pueden resolver en tiempo polinomial. Esos son los que son NP y no son P. Entre esos que son NP y no son P, hay otros que se llaman NP completos, que después vamos a decir qué son. Entonces, lo que quería decir es que esto significa ser intratable, pero no significa ser NP, porque ser NP significa que lo puedo verificar en tiempo polinomial correctamente. En cambio, este dice no lo puedo resolver en tiempo polinomial correctamente, es diferente. No lo puedo resolver en tiempo polinomial correctamente, a decir que lo puedo verificar correctamente en tiempo polinomial. Son dos cosas diferentes, no son equivalentes. ¿Listo, muchachos? Entonces ahí ya pasamos a otro concepto, que es el de P y NP y esas cosas. Um, y en el video entonces se habla de esta es como una de las conjeturas más famosas de las ciencias de la computación. La pregunta es, ¿la clase P es igual a NP o es diferente? Entonces, esta es una pregunta abierta que lleva años, siglos sin ser respondida, y es si P es igual a NP, y nadie la ha podido responder. Ahora, hay una gran conjetura. La respuesta es negativa. P no es igual a NP. O sea, tiene que haber problemas que no se pueden resolver en tiempo polinomial con ningún algoritmo. ¿Y por qué decimos que esa es la conjetura? Porque tenemos muchos problemas que están que tienen esta característica y que nadie ha podido resolver en tiempo polinomial. Pero tienen otra característica más importante. Si alguien resuelve uno de estos problemas en tipo polinomial, todos los que están ahí se resuelven en tiempo polinomial. O sea, con que una persona encuentre que uno de esa cantidad de problemas de NP completos se resuelve en tiempo polinomial, todo se resuelve en tiempo polinomial. Por eso, y como uno cree que, o sea, digamos, hay tantos problemas de NP completos que nadie puede hacer polinomialmente, uno cree realmente que esa característica teórica debe estar agarrando la dificultad práctica de decir, de hacerlo polinomial. Porque nadie puede si cae allí. Entonces uno dice como que caer ahí significa no poder, pero no, pero digo es como que significan eso, no se ha probado que son eso, sino que pareciera ser eso.
¿Listo? Entonces vamos a la siguiente pregunta.